Muy buenos días. En nombre de Leiro Assessment, les doy la más cordial bienvenida a este webinar titulado Elaboración y Desarrollo de Assessment Center. Hoy tendremos la oportunidad de profundizar en una metodología clave para la evaluación del talento que permite tomar decisiones más objetivas, reducir riesgos en la selección y fortalecer los procesos de desarrollo en las organizaciones. Es un verdadero honor presentar a nuestro facilitador de hoy, el ingeniero José Monzón, quien es responsable de la práctica de selección ejecutiva en Leiro Assessment. El ingeniero Monzón cuenta con una destacada trayectoria en la selección de altos ejecutivos en sectores industriales, hoteleros, consumo masivo, tecnología y agroindustrias. Ha dedicado su carrera profesional a acompañar el diseño de estrategias de talento, liderando iniciativas de transformación organizacional, liderazgo ejecutivo y gestión del talento en diferentes empresas. Entre sus logros más sobresalientes se encuentra la conducción de procesos de Assessment Center para el Estado panameño en la selección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia entre el año 2019-2024, así como proyectos de reestructuración tecnológica en compañías nacionales y multinacionales. Usted también posee un conocimiento profundo en las culturas laborales centroamericanas, ya que ha sido gerente de recursos humanos en reconocidas empresas como Cable Onda, Tigo, Coca-Cola FEMSA, Sheraton y Plastiglas, entre otras. Actualmente, el ingeniero Monzón es profesor adjunto de la Universidad Tecnológica de Panamá, donde dicta materias como administración de capital humano, sistemas de información gerencial, desarrollo de talento humano y ética profesional. Además, está certificado por el KPI Institute, es ingeniero industrial y tiene un MBA con énfasis en liderazgo de capital humano. También cuenta con una especialización en transformación digital. Con esta amplia experiencia, estoy segura de que esta sesión será sumamente enriquecedora, así que sin más preámbulo, le doy la bienvenida a nuestro facilitador de hoy, el ingeniero José Monzón. Bienvenido. Y bienvenidos a todos los participantes, por supuesto. Muchas gracias, Marbelis. Para mí es un placer poder compartir con ustedes esta sesión corta, pero creo que será interesante para aquellos que no conocen de los Assessment Centers y aquellos que quieren conocer un poco más. Realmente para mí es un placer poder compartir con ustedes estas comunicaciones a través de estos medios porque podemos llegar rápidamente hacia ustedes. Hoy vamos a hablar de los Assessment Centers. Y algo que yo he podido aprender es que es una herramienta técnica, práctica y humana que permite predecir y desarrollar talento. Y eso es bien importante. Entonces, en este webinar, nosotros vamos a dedicarnos a trabajar tratando de transformar algunas ideas que tenemos de los Assessment Centers, transformarlas hacia lo que es y también entender un poco todo lo que puede aportar a las organizaciones. Importante tener una agenda. Vamos a hacer primero una introducción general a los Assessment Centers. Vamos a ver los componentes estándares, dónde está el ADN de estos métodos y también que está formalizado con guías internacionales. Hay muchas asociaciones globales que lo certifican. Hay evidencias y casos de uso también en su validez predictiva, consideraciones críticas, sesgos. Siempre, como todo, puede haber algunos sesgos, equidad y controles de calidad dentro de estos procesos. La implementación práctica y próximos pasos que ustedes pueden seguir para seguir aprendiendo más de estos procesos. Bien, pero ¿qué es un Assessment Center? En sí y en general es una metodología de evaluación estandarizada que utiliza varias técnicas, múltiples técnicas y también incorpora a múltiples evaluadores para observar y medir comportamientos relevantes en situaciones que simulan la realidad laboral. ¿Qué quiere decir esto? Ya al decir medir comportamientos, estamos hablando de competencia. No estamos hablando de habilidades técnicas ni percepciones, sino de comportamientos que nos permitan ver si visualizamos la competencia en la persona que estamos evaluando o realmente no la vemos. Parte por tener
obviamente, dentro de estos procesos, a múltiples evaluadores. Quiere decir que la decisión ya no está centrada en una persona, en el reclutador, sino en una decisión consensuada entre varios, que no necesariamente tienen que ser jefes o líderes de la persona que quiere ser evaluada, sino también pueden ser evaluadores externos que tengan competencias para esto y sirvan de jueces imparciales para tomar la mejor decisión. Se compone de múltiples técnicas, es una combinación de ejercicios que evalúan diferentes competencias, diversas competencias desde varios ángulos. En Leiro Assessment, y eso es una práctica que yo aprendí con el doctor Leiro, nosotros podemos ver a una persona desde varios lados. Es como iluminar a la persona con una luz desde varios lados para ver su perfil, y su brillo va a ser diferente desde cada punto de vista. Y, por supuesto, también tiene unos trabajos y procesos que nos permiten ver esos comportamientos, no solo desde la pregunta, sino también desde la ejecución, es decir, cómo se comporta ante ciertos retos que se le ponen. Los componentes esenciales de estos procesos son, primero, tener un modelo de competencia. Muchas veces, y existen también diccionarios de competencias, pero la organización debe tener un modelo de competencias el cual haya podido validar que sirve para la organización. O cuando se trabaja hacia lo externo, es decir, como consultor, los modelos de competencia se tienen, se han probado y se presentan a la organización para que los tomen como una referencia para sus procesos de evaluación. Estos modelos son definiciones claras de las competencias a evaluar y que se alinean a los perfiles del puesto. También contienen ejercicios de simulación, actividades que tratan de replicar una situación real laboral o de toma de decisión donde los evaluadores pueden observar si se da o no el comportamiento esperado. Requiere que estos observadores sean formados para ver esos comportamientos. No todos conocemos o comprendemos qué es un comportamiento. Utilizamos también una matriz de evaluación, un sistema estructurado, y a mí, por mi formación, me encantó este proceso precisamente porque es estructurado, validado, tiene tiempos y lleva una secuencia lógica que permite ser implementado con facilidad y replicado constantemente. Y por supuesto, al final todo se sintetiza, se compendia, se entrega en un documento que ofrece recomendaciones de selección o recomendaciones de desarrollo. Y eso es lo maravilloso de estos procesos. No necesariamente son solo para selección de diferentes niveles, sino también para desarrollar a personas, a talentos que quizás no están llegando al nivel esperado, pero que la organización sabe que tiene el potencial. Por lo tanto, es valioso. Esto no solo se creó por un sistema o por una idea general que tuvo alguna compañía o algunos profesionales. Realmente se ha ido validando en el tiempo por muchos años y hoy cuenta con prácticas, mejoras y guías éticas certificadas por diferentes entidades internacionales, como por ejemplo el International Task Force on Assessment Center Guidelines de 2015, el Society for Industrial and Organizational Psychology, el British Psychological Society y el International Test Commission. Son algunos de estos grupos y entidades que han desarrollado estándares que garantizan que los assessment centers se diseñan y ejecuten con rigor metodológico, transparencia y respeto a los principios éticos fundamentales. ¿Cuán predictivos son los assessment centers? Los assessment centers son predictivos. ¿Por qué? Porque tienen todos estos componentes, pero comparados con los sistemas que tenemos normalmente en la ejecución de selección, de evaluación y desarrollo organizacional,
son superiores en sus resultados. Por ejemplo, cuando evaluamos solo años de experiencia, referencias o las entrevistas no estructuradas como las que tenemos normalmente para conocer a una persona, apenas estamos viendo de un 10 a un 15% de lo necesario para tomar una decisión de selección. Mientras que al usar test de habilidades, test de competencias, las entrevistas estructuradas o llamadas entrevistas basadas en competencias, ya tienen un nivel superior. Pero en los estándares y evaluaciones internacionales, los assessment centers puntúan por superior en cada uno de esos conceptos que hemos estado conversando. Ahora bien, bueno, pero si tenemos entrevistas y podemos hacer varias combinaciones, ¿por qué entonces tenemos que usar un assessment center? Bueno, es que el assessment center es una combinación ordenada, estratégica y con un fin en mente muy claro y con parámetros bien definidos que nos permiten hacer una selección o promoción adecuada. Identificar a candidatos con el mayor potencial de éxito en roles específicos rápidamente, pero con seguridad. El desarrollo del talento se potencia al usar Assessment Center porque no solo vemos los comportamientos, sino vemos las áreas de oportunidad, pero no para señalarlas como algo que no está siendo logrado, sino como la manera de darle la herramienta a las personas para que puedan superar esa expectativa de la posición. Son claves en los planes de sucesión, principalmente en niveles de alta dirección, directores, vicepresidentes y CSO piensan y entienden las maneras de trabajar en una organización y una empresa en su total. Por lo tanto, evaluar la preparación de candidatos internos para posiciones clave como estas es fundamental, porque alguien que conoce la organización logra transmitir mucho más cercano a todos las decisiones difíciles en un momento determinado. Y finalmente, la gestión del cambio. Identificar líderes que son capaces de impulsar las transformaciones organizacionales. Como les comentaba Marbelis, en el tema tecnológico, en la implementación de los sistemas como SAP, como cualquier otro ERP, muchas veces necesitamos saber qué personas nos pueden ayudar a impulsar este cambio. Y los Assessment Centers son también una fuente de información muy certera para estos temas. Ahora, definitivamente todo tiene una inversión y esa inversión siempre se tiene que evaluar. Pero ¿cuál es el impacto en el negocio de esa inversión? ¿Vale la pena hacer esa inversión? Bueno, las estadísticas generales abiertas en el mercado laboral mundial y regional nos indican que al implementar un assessment center se logra reducir la rotación en un 40% en posiciones clave evaluadas mediante un assessment center. ¿Por qué? Porque hacen dos cosas. Primero, hablamos con claridad con los equipos de trabajo, con los ejecutivos, con los altos directivos, de qué cosas hay que mejorar, pero con hechos y datos, no con supuestos, no con percepciones. Y eso genera confianza. Y la confianza es algo de lo que los empleados a todos los niveles, los colaboradores a todos los niveles, esperan sentirse confiados en su empresa. Mejora un 25% la productividad. Aquellos colaboradores que pasan por un assessment center, aunque no son seleccionados para posiciones internas, aumentan su desempeño. Porque por resultado colateral reciben feedback de qué cosas pueden mejorar. Por lo tanto, esos equipos mejoran sustancialmente. El retorno de esta inversión, que es uno de los temas que siempre tenemos en recursos humanos, en capital humano, y que necesitamos siempre sustentar. Porque siempre, bueno, ¿para qué? Porque es más fácil ver que se hace la inversión en un sistema, en una planta, en algo físico, y esto no tiene un resultado físico directo, pues
podemos decir que triplica el retorno de la inversión regularmente por cada euro o dólar invertido en el proceso. ¿Y por qué? Porque esto se ve a largo plazo, igual que una inversión. El desarrollo de una persona que fue seleccionada a través de un proceso de Assessment Center logra transformar una organización en muchos casos y generar un cambio importante en ellas. Sin embargo, hay que tener algunas consideraciones críticas, algunas consideraciones importantes sobre esto. Requiere una inversión significativa el proceso en tiempo personal y material. Es crucial evaluar si el ROI justifica esta inversión en cada contexto específico. No podemos hacer un assessment center para cada posición que vamos a reclutar. Es una realidad. Porque comprende la necesidad de tener a múltiples actores trabajando en equipo, a evaluadores que van a participar del proceso y a tecnología que se va a implementar. Hay que hacer el número, como decimos en recursos humanos, para saber si para esto yo puedo y logro los valores necesarios de retorno de lo que yo espero que dé esa persona. No lo podemos hacer indiscriminadamente, sin ningún control. No es una prueba más, es un centro de evaluación que se arma cada vez que se necesita en la organización. Obviamente la complejidad logística. Seguramente cada uno de ustedes sabe que poder reunir a un equipo directivo para tomar una decisión de evaluación es complejo. Las agendas, los proyectos nos limitan en tiempo. Por lo tanto, exige que tanto evaluadores como candidatos tengan disposición en tiempo para realizar esto en las organizaciones, especialmente en organizaciones sin experiencia previa. Por otro lado, el riesgo de artificialidad, lo que son las simulaciones, por muy bien diseñadas que estén, nunca reproducen exactamente la realidad laboral y pueden favorecer a candidatos con mejores habilidades de actuación. Es decir, mucho se ha hablado de los simuladores, de computadoras, de sistemas que se han implementado en Assessment Center. Lo que dicen las investigaciones es que existe algún riesgo de esa tecnología y en esas simulaciones, por muy bien diseñadas que estén. Así que hay que tener cuidado con eso. Y hay un potencial de sesgos. Si un diseño de un Assessment Center no es el adecuado y si los evaluadores no son bien entrenados. Y puede perpetuarse esos sesgos inconscientes que afecten la equidad del proceso si se vuelve recurrente. ¿Cómo aseguramos la equidad dentro de un proceso de Assessment Center? Bueno, el proceso de Assessment Center tiene que tener una equidad de todo tipo, de diversidad e inclusión, porque nosotros tenemos que tener diversidad en el panel de evaluación, tanto en género, edad, experiencia, rol, para poder tener esa imagen desde varios puntos de vista. La formación específica en sesgos inconscientes para todos los evaluadores. Antes del proceso hay que tener esas conversaciones que parten desde el modelo de competencias que se va a elegir y las competencias críticas muy importantes que se seleccionen para identificar a aquellos que están liderando los procesos de si esos sesgos existen. Definir preciso y claro los comportamientos observables. No podemos suponer que el liderazgo es tomar decisiones adecuadas. Eso es muy simple. Tiene que tener un comportamiento específico que queremos ver. Y para cada liderazgo o estilo de liderazgo hay una serie de comportamientos que nos permitirán ver esa competencia. Por lo tanto, todo eso hay que tenerlo presente. Hay que hacer una rotación de evaluadores entre candidatos y ejercicios. Si ya lo tenemos montado dentro de nuestra empresa como una práctica común para ciertas selecciones,
No podemos seguir utilizando a los mismos evaluadores para los mismos o diferentes procesos. Tenemos que buscar rotación que permita tener visiones diferentes en cada caso. Hay que tener una separación clara entre observación y evaluación. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo estar observando y empezar a recibir información que me agrada. Sin embargo, yo tengo que evaluar mis pensamientos, mis observaciones, mis acotaciones para saber si realmente no me estoy dejando influenciar por una competencia sobreactuada del candidato. Aquello de poder vender la idea más que sostenerla en el tiempo. Y la revisión estadística posterior para detectar algún patrón o sesgo en las competencias evaluadas. Parte del Assessment Center incluye una entrevista basada en competencias. Pero si los evaluadores están en sus evaluaciones sesgados hacia los extremos, muy altos, muy bajos, tenemos que hacer una revisión. Es clave, porque tenemos que tener variabilidad del proceso, naturalmente. Como quien dice, aquellos que conocen la curva normal, el comportamiento tiene que ser normal. No podemos tener extremos porque estamos viendo entonces algún tema de sesgo inconsciente o consciente que tenemos que revisar. La objetividad en un assessment center no es automática. Es el resultado de un diseño meticuloso, preparado, consciente y una implementación rigurosa que combate activamente sesgos potenciales. Por eso, desde la práctica del Aero Assessment, siempre tratamos de entender al cliente, entender a las personas y conocer su cultura para poder hacer un diseño adecuado. Ética y calidad. Este tema, claro que es importante. La protección de datos es sumamente crítica dentro de estos procesos. Lo que suceda ahí debe cumplir estrictamente con las normativas de privacidad aplicables a la organización. Esta información no puede ser de consumo público. Tiene que estar resguardada al igual que cualquier otra información de recursos humanos. Por otra parte, debe haber transparencia del proceso. Esa transparencia del proceso que permita una comunicación previa sobre los criterios de evaluación, las competencias que se van a valorar y cómo se utilizarán los resultados en la toma de decisión. Que el candidato interno o externo se sienta cómodo con el proceso y no sienta que hay algo velado detrás, algo que es oculto dentro de la organización. Las escalas tienen que estar validadas y consensuadas. Utilizar instrumentos de medición con propiedades psicométricas contrastadas y adaptadas al contexto cultural y organizacional. Utilizar modelos certificados. Utilizar herramientas validadas que nos permitan tener seguridad de lo que estamos realizando, principalmente la medición de competencia. Y la revisión ética independiente. La evaluación del diseño por profesionales no involucrados directamente en el proceso para garantizar esa equidad y rigor metodológico. Eso es algo de lo que practicamos en Aero Assessment. Tratamos de brindar a nuestros clientes esa visión externa, independiente, con el conocimiento de las prácticas realizadas, pero manteniendo siempre la ética del proceso y asesorando a los clientes en cualquier situación donde sientan que están con algún detalle pendiente de comprender. La integridad ética de los assessment centers es tan importante como su validez técnica. Este proceso puede ser éticamente cuestionable y cuando eso se da, genera desconfianza y legales y reputacionales significativos. Por lo tanto, no solo es la visión externa de un consultor, sino la posibilidad de tener ese soporte y esa ayuda que permite
que una organización se sienta cómoda con todos estos temas. ¿Cuáles son esas fases que se utilizan dentro de un proceso de Assessment Center? Primero, tenemos que evaluar las necesidades, hacer ese análisis de necesidades, la identificación clara del propósito de por qué hacemos un Assessment Center y cuál es el alcance. Muy, muy importante. Definir el alcance de lo que va a poder dar el Assessment Center. Como toda herramienta, nada da el 100% de la información. Sin embargo, como pudimos ver en el gráfico de barras anterior, dentro de todas las opciones, el Assessment Center, por su combinación, nos da hasta un 70% de probabilidad de éxito de un proceso. Por otro lado, no debe descartar el análisis del puesto, determinar cuáles son las competencias críticas y los comportamientos asociados a ellas. Se diseñan ejercicios que ejercitar la capacidad de comprensión de documentación, de recibir información como si fueran emails, de que la capacidad de poder recibir un problema y tratar de resolverlo con un tiempo específico que nos permitan validar, así como dice la imagen, muestra toda una imagen completa de lo que está sucediendo alrededor de lo que está realizando la persona. Hay que hacer una selección y formación efectiva de los observadores, dedicar un tiempo a explicar la metodología, a capacitar si es necesario y brindar retroalimentación o feedback sobre las técnicas conductuales que se van a observar. No necesariamente hay que volverlos expertos, pero sí hacerlos conscientes de lo que van a hacer, conocer las herramientas y permitir que ellos puedan incluso hacer las preguntas que normalmente surgen en estos procesos. Como por ejemplo, ¿qué es una competencia? Y la planificación logística. La logística de estos procesos es sumamente interesante. En lo particular, en los procesos que hemos hecho en Leiro Assessment, hemos tenido la oportunidad de hacer, y como decimos en algunos momentos, hasta divertirnos positivamente en el hecho de encontrar el lugar exacto. No necesariamente son en las empresas. A veces los hacemos en algún centro de formación, otras veces en instalaciones de Leiro Assessment, otras veces en salones de reuniones. Generar un ambiente cálido, noble y que pueda permitir que las personas exploten al más alto nivel su desempeño y se sientan cómodas en el proceso. Así que la organización de los espacios, los materiales, los tiempos y los recursos necesarios es clave para cualquier organización, para cualquier organización, nacional. ¿Por qué? Porque eso puede hacer la diferencia entre una buena selección o no. ¿Cuáles son esos ejercicios que diseñamos? Podemos hacer un roleplay, una simulación de interacción con un colaborador, cliente o stakeholder, y eso es ideal para evaluar habilidades interpersonales, comunicación y gestión de conflictos. Los sistemas de InBasket, que básicamente es una gestión de bandejas de entrada de email, informes y problemas que requieren toma de decisiones en tiempo tomado. Evaluar priorización y análisis y toma de decisiones bajo presión. Discusiones grupales, debates estructurados sobre un tema o problema. Y esto es algo que poco se ve, pero es bien interesante, donde se vuelca un discurso, una idea, para tratar de encontrar entre los evaluados qué persona es la más adecuada para liderar. Y permite observar liderazgo, influencia, trabajo en equipo y capacidad de argumentación. Y los famosos análisis de caso, que pueden ser muy simples o muy complejos, pero al final buscan estudiar y presentar una solución de un problema a través de la visión de cada uno de los evaluados. Tener presente siempre que podemos ver a través de esta herramienta
su pensamiento crítico o estratégico, su análisis de datos y su comunicación efectiva. Cada ejercicio debe diseñarse para ver, mostrar múltiples comportamientos observables relacionados con las competencias clave, manteniendo equilibrio entre realismo, complejidad y factibilidad logística. No podemos llegar con un caso estilo de Harvard de 45 páginas para tratar de resolver en un assessment center. Es muy complejo. Pero sí lo podemos hacer en un caso que tenga un tiempo límite, que requiera una toma de decisión, que tenga que elegir sobre ciertos temas, etcétera, pero que sea corto. O pueden ser tan cortos como una página donde la decisión es de tiempo o de factor límite, donde si no toma una decisión va a haber una catástrofe, por ejemplo. ¿Cuál es el rol de los observadores durante este proceso? Pues habilidades esenciales que hay que tener, porque es claro e importante saber que el rol del observador es el de aportar a las decisiones, es la capacidad de observación objetiva y detallada, es decir, no perderme entre el efecto de todo lo que se está discutiendo, sino tener esa capacidad de observar objetivamente y detalladamente cada etapa, incluyendo el comportamiento verbal, el comportamiento corporal, si está nervioso o no la persona, todos esos detalles empezarlos a medir. Hay un conocimiento profundo de las competencias a evaluar, entenderlas. Y cuando hablamos de conocimiento profundo, no es volverse experto en modelos de competencia, es entender de las competencias señaladas, seleccionadas, qué contienen, qué comportamientos las evidencian y cómo impactan en la evaluación. Es decir, cómo se va a evaluar, qué es lo que esperamos ver, si es una competencia crítica, muy importante o importante, y por qué tiene esos valores dentro del proceso. Habilidad también para distinguir entre observación, perdón, e interpretación. Ese registro de lo que observé a lo que yo pude interpretar. Muchas veces decimos, es que, y lo hemos escuchado, es que estaba nervioso. ¿Por qué? Porque usted dice que estaba nervioso. Bueno, es que cada vez que hacía algo, se tocaba la cara. Eso es una interpretación, no es una observación. Y eso hay que tener cuidado, porque la observación importante es, por ejemplo, que una persona cuando está presentando algo, antes de presentar, tome un espacio corto de 1 minuto o menos de tiempo para responder y no responda inmediatamente. Ahí se ve realmente que el comportamiento tiene un porqué. El registro preciso de comportamientos específicos, como por ejemplo el tema de alzar la voz, bajar la voz, de expresar sobre un tema de liderazgo un comportamiento muy rígido, constantemente en cada pregunta, etc. La resistencia a los sesgos de primeras impresiones. Bueno, lo que pasa es que llegó tarde. Realmente no se espera que se llegue tarde, pero puede suceder alguna situación inesperada, más ahora en Panamá con el tráfico, por ejemplo, algo que sucede y que nadie esperaba. Entonces, eso hay que entenderlo, hay que tomar, no dejarlo de ver, pero ponerle su justa dimensión. Igualmente, esa capacidad de síntesis en la integración de información y la habilidad para proporcionar feedback constructivo. No es de señalar que está bien o que está mal, sino promover que en el feedback que se da sea para el bien de la persona. El observador es una pieza fundamental y por supuesto es garante de la calidad y la objetividad del proceso. Por lo tanto, el tiempo que dediquen a la formación es importante. Y en el Labor Assessment así lo hacemos. Dedicamos un tiempo necesario, a veces complicado por las agendas, pero que necesitamos para que el observador pueda comprender lo que estamos tratando de hacer. Y al final está el informe final.
la recopilación de evaluaciones de competencia, de evaluaciones de inteligencia, de evaluaciones de integridad y honradez, de evaluaciones psicométricas, de evaluaciones de caso, de presentaciones, de INVASQUE, todo eso, llevarlo a un registro que permita tomar decisiones. Trabajar en una reunión de integración con observadores que comparten esos recursos para poder tomar decisiones. Una elaboración de un informe parte de hacer una síntesis y poder evidenciar conductas y recomendaciones específicas sobre cada aspecto que sobresalió o que no sobresalió dentro de esa evaluación. Y esa sesión de feedback. Al final, el informe final debe equilibrar rigor y claridad, proporcionando tanto evaluación objetiva como recomendaciones accionables. Algunos ejemplos que podemos hablar, como escenarios prácticos, la selección de altos directivos. Los assessment centers para, por ejemplo, seleccionar un director comercial de una multinacional, va a evaluar su visión estratégica, su liderazgo y su orientación a resultados. Por lo tanto, el enfoque en ese caso tiene esas dimensiones muy fuertes evaluadas. El foco se va a concentrar sobre visión estratégica, liderazgo y orientación a resultados por ser alguien comercial. Por otro lado, también se pueden utilizar para encontrar futuros líderes, para desarrollar programas de alto potencial, evaluación de jóvenes talentos de la organización, para generar programas de desarrollo acelerado que puedan concentrarse en adaptarlo, generar innovación dentro de la organización y también capacidad de aprendizaje para entender las nuevas generaciones. Hoy en día, y es algo que se habla mucho ya a nivel internacional, y creo que en Panamá debemos hablar mucho más, es de la necesidad de integrar diferentes generaciones dentro de las organizaciones para que exista esa posibilidad de crecimiento a partir de la experiencia y de la innovación, de el liderazgo maduro y del impulso de la juventud. Probado hoy por grandes empresas el esfuerzo que se hace incluso de traer a generaciones de baby boomers X con personas que son de la generación Z o millennials, produce enormes resultados positivos para las organizaciones. Y se evita algo que es muy, muy nefasto para las organizaciones, que son los sesgos, que es parte de lo que se contiene en todos los programas de diversidad e inclusión. Y en la experiencia que tuve en la preparación de transformación digital, identificar esos, porque esto de transformación digital no es trabajar con sistemas, no solamente con sistemas, sino es un cambio de inteligencia, un cambio del manejo de la toma de decisiones, un cambio de llevar la innovación a la toma de decisiones. Es la identificación de líderes capaces de impulsar esa transformación digital, ese cambio de paradigmas aquí en las organizaciones tradicionales. Y para eso, los assessment centers permiten evaluar la gestión del cambio y el pensamiento disruptivo, que es crítico, pero que hay que administrar. Porque cuando hay personas que son demasiado disruptivas, pueden llevar al colapso de operaciones dentro de las empresas. Es necesario hoy en día saltar, proyectarse, llevar hacia adelante la organización, ser innovador, venir con ideas totalmente alteradas del rango regular de la organización para poder competir en el mundo actual, donde hoy por hoy la inteligencia artificial se está posicionando como un factor disruptor en todas las organizaciones. Entonces, también nos sirve para evaluar, no solo para selección, para capacitación, sino para empezar a ver esa transformación digital dentro de las organizaciones. Y bueno, dentro de todo esto, quisiera señalar
que en nuestra experiencia hemos podido ver procesos de transformación digital bien interesantes, pero también hemos visto procesos de assessment center. Hemos podido participar desde Labor Assessment en procesos de assessment que han sido enfocados a diferentes tipos, desde temas gubernamentales de alto impacto hasta posiciones de gerencia general que han tenido que venir a transformar una organización. El líder que puede llevar a la organización al siguiente nivel, esa persona que va a guiar a todos, ese caudillo de la transformación. Entonces, es para nosotros importante señalar que el Assessment Center sigue teniendo una validez importante y nos va a permitir a nosotros siempre tener información clave para tomar decisiones. Un caso de esos, lo recuerdo perfectamente, sí, con una gerencia general de una farmacéutica, donde la junta directiva se involucró directamente. Ya no solo la alta dirección, sino la junta directiva. Y para ellos fue muy interesante poder ver a los candidatos pasar por los procesos de evaluación y generar esas presentaciones de solución a los casos que se presentaban ahí. Eh, por ejemplo, recuerdo claramente cómo cada persona lograba transmitir su visión del futuro del negocio. Negocio importante, pero con mucha competencia. Pero de cada uno, y es el resultado que se da de estas situaciones, el proceso termina muchas veces en qué decisión más difícil, porque hay pequeños detalles solo los que hacen la diferencia. En los mejores procesos de assessment center, muchas veces las diferencias no son tan grandes entre uno y otro. Y eso es valioso, y para eso el assessment center nos da detalles. Por ejemplo, todo el tema de las evaluaciones de inteligencia, como las que tenemos en Assessment Center, que tenemos en Labor Assessment, que nos permiten evaluar el grado de inteligencia de ciertos aspectos que nos permiten tomar esa decisión al final por ese factor, porque los candidatos están muy cercanos. Bueno, creo yo que ahora, Marbelis, me gustaría que tú pudieras conversarnos un poco de lo que viene, básicamente de ese evento que tendremos próximo, ¿verdad, Marbelis? Claro que sí, ingeniero Monzón. Y es que resumiendo todo lo que usted conversó hoy en este webinar, definitivamente que las empresas que implementan Assessment Center tienen sus procesos de selección o de identificación del talento pues mucho más adecuado y construyen equipos mucho más alineados con la visión organizacional. Así que basado en esto, tenemos el placer de invitarles a nuestro próximo taller de 12 horas que incluye pues un certificado, el taller de diseño de Assessment Center en la selección y desarrollo del talento. Las fechas para este taller son el 16, 18, 23 y 25 de septiembre, en horarios de 9 a 12 del mediodía. Por supuesto, esto les va a permitir a ustedes comprender a profundidad todo lo que tiene que ver con el proceso de Assessment Center y además contar con el apoyo del ingeniero Monzón durante todo este proceso para compartir situaciones, inquietudes y que definitivamente el ingeniero Monzón nos pueda aportar sus comentarios y experiencias para pues nuestra propia implementación de Assessment. Así que están súper invitados a este taller en donde vamos a estar compartiendo mucho más a profundidad el tema de Assessment Center. Vamos a contar con plantillas o con un kit de herramientas que les va a funcionar para realizar sus procesos. ¿Ok? Por acá, ingeniero Monzón, tenemos una preguntita o un comentario. Veamos.
Como nuevo director de una empresa tradicional que desea impulsar la transformación digital y los dueños no están dispuestos a realizar estos cambios porque tienen muchos años haciéndolo a su manera, ¿qué me puedes recomendar para manejar esta situación? Muchas gracias. Disculpa, se cortó la comunicación en el internet. O- ¿Me lo podías ok, repetir, por favor? y claro que sí. Esta persona nos pregunta, como nuevo director de una empresa tradicional que desea impulsar la transformación digital y los dueños no están dispuestos a realizar estos procesos o estos cambios porque tienen muchos años haciéndolo a su manera, ¿qué le puedes recomendar para manejar esa situación? Muy buena pregunta. Eh, lo primero que yo diría es que uno tiene que irse ganando la confianza de director por director de la Junta. O sea, uno tiene que empezar a ganar aliados que empiecen a comprender el proceso. Porque definitivamente, y estoy entendiendo que el director lo que quiere impulsar esa transformación, pero como es una organización que se mantiene, ha sido próspera, y eso yo lo he podido ver, eh, tienen esa estabilidad que les da la tranquilidad, moverse hacia siguientes estadios, hacia siguientes etapas, pues resulta un poco incómodo, es ganarse poco a poco a cada uno de esos tomadores de decisiones, convenciendo a uno y al otro, poco a poco puede ir avanzando. Es un proceso de sentarse y convencer de los resultados y mostrar algunos ejemplos en otras empresas que han hecho eso. Por ejemplo, las organizaciones familiares son muy tradicionales. Bueno, pero hay organizaciones familiares tradicionales que se han movido. En Centroamérica hay muchos ejemplos de esas empresas, son empresas familiares, pero han crecido enormemente a través de esa transformación digital y de transformación organizacional, ¿no? Es esa disrupción a otros tipos de negocios donde no estaban, ¿no? Y han tenido mucho crecimiento. Esa sería mi recomendación, ganarse el apoyo poco a poco de cada uno de esos directores. Muchas gracias, ingeniero Monzón. Vamos a verificar. Aprovechen este espacio de preguntas y respuestas para poder aclarar ciertas dudas o algún comentario con lo que el ingeniero Monzón les pueda apoyar en este momento. El espacio es para ustedes, todos estos participantes que nos están acompañando el día de hoy. Ninguna pregunta es mala, todas las preguntas son muy buenas y siempre aprendemos. Yo aprendo muchísimo de cada una de esas preguntas. Algo que mientras llegan algunas de las preguntas, una de las preguntas que surgen es, eh, ¿es necesario tener un equipo de evaluadores extensos para estos procesos? La respuesta es no. Lo que hay que tener es una base en la organización para poderlas tener, ¿no? En caso de que estemos rotando personas, pero no necesitamos tener 15 o 20 personas en un proceso evaluando. 3 a 5 personas es relativamente suficiente y muchas veces el propio consultor que la lidera o el gerente, jefe, director de recursos humanos que funge como consultor interno ayuda a que el proceso se guíe bien. Así que entre 3 y 5 personas es una buena medida para esto, ¿no? Ok, por acá tenemos una pregunta. ¿Cuál sería el primer paso recomendado para una empresa que nunca ha implementado un assessment center? Primero, el primer paso sería sentirse muy contento, porque es tierra virgen. Hay posibilidades de hacer. El paso es primero evaluar sus resultados actuales, sinceramente, y decir, ok, en base a lo que hacemos, hemos tenido estos resultados, pero yo, con base sustentada en A, B, C, datos que puede recopilar y con las referencias que hemos podido señalar de instituciones y grupos internacionales, con esto podemos llegar a un siguiente nivel. Eso nos va a ayudar a tomar mejores decisiones en puestos clave. Esa es la situación.
poder decir que lo que se usa es para buscar personas claves para la organización y no necesariamente posiciones de supervisión. A veces necesitamos un ejecutivo comercial para grandes empresas. Entonces necesitamos a un ejecutivo que pueda tener esa capacidad de reunirse con jefes o gerentes de una organización importante. No es lo mismo que seleccionar a un área de vendedor general. Cada posición tiene su enfoque. Pero cuando uno logra transmitir a la organización que esto es importante y por qué es importante y cuál va a ser el resultado, y hablamos de que va a tener un retorno de la inversión que se haga, nos va a ayudar muchísimo. Creo que eso es, en general, la manera de ir aportando en este proceso, que puedan poco a poco ir creciendo nuevamente, empezar a ganar esa aceptación de tomadores de decisiones, empezar a vender la idea, pero sustentada. Lo bueno de esto es que hay mucha información que permite la sustentación de los procesos. Y con todo gusto siempre podemos apoyarle y brindarle información, ¿verdad, Marbelis? Claro que sí, con mucho gusto. Se ponen en contacto con nosotros y nosotros desde acá les brindamos el apoyo necesario. Por acá yo tengo una pregunta eh, y quiero que me comente, ingeniero, cuáles son esos errores más comunes que suelen cometer las empresas al implementar el Assessment Center o que usted ha logrado identificar. Muy bien. Hay varios. El primero es tener una herramienta de medición de competencias que no mide competencias. O sea, nosotros no tenemos que estar claros de que hay en el mercado herramientas muy estructuradas que nos permiten medir competencias y hay otras que no. Medir competencias no es medir personalidad. Las pruebas de personalidad son para medir personalidad, no competencia. Y no necesariamente tampoco ciertos tests nos miden inteligencia. Se utilizan para medir algunos tipos de inteligencia. La combinación de muchos tampoco es una solución. Por lo tanto, nuestra recomendación siempre es buscar pruebas, elementos que nos permitan validar que cada prueba realmente tiene un porcentaje de efectividad comprobada. No solo es un paquete. De hecho, hay gratuitas en Internet, pero asimismo su eh, eh, precisión Válidas. es cuestionable, ¿no? Entonces nosotros necesitamos tener esa referencia siempre, ¿no? Validar todas las herramientas que se van a usar. Por supuesto, el manejo ético de la información, también eso es importante, cómo se queda la información eh, y cómo se le transmite al colaborador para que sienta confianza al hacer las pruebas. Hay muchos que al momento de hacer las pruebas sienten algún temor, porque eso va a decir si yo estoy bien o estoy mal de la cabeza. A mí me han dicho eso dice que yo estoy mal de la cabeza. No estamos hablando de nada de ese tipo, pero hay muchas malas concepciones en el ambiente laboral general y eso hay que cambiar. Y esas son maneras de impulsar estos procesos. Así es. En este momento, o desde ya hace varios años, está en la jugada el tema de la inteligencia artificial. ¿Qué papel juega la tecnología y específicamente la inteligencia artificial en los assessment center actuales? Como toda herramienta, y la verdad es que a mí, por este halo que tengo, esta referencia siempre a transformación digital, que desde el momento en que tomé mi especialización ya se hablaba del potencial de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es una herramienta que potencia estos procesos en varios aspectos. Por ejemplo, es más rápido tomar y evaluar múltiples valores y confrontarlos y estadísticamente a nivel de datos. Lo que antes requería, por ejemplo, a un especialista de Power BI de poner todos los datos, ver correlación, etcétera. Hoy, esta herramienta permite hacer esos análisis mucho más rápidamente. Ahora bien, por ahí existen algunos ejercicios que se están probando de crear algunos tipos de assessment
donde ya esté programado que tenga el participante una interacción como si fuera una conversación y encontrar las respuestas si son adecuadas o no. Obviamente, los sistemas antiguos, que no estamos hablando de hace muchos años, sino los que existían, te hacían una pregunta en un video y tú tenías que tomar una respuesta de las tres que existían. Pero ahora lo que se empieza a ver es la posibilidad de que haga una pregunta y uno responda en su lenguaje verbal, natural, y la inteligencia artificial analice la respuesta contra su patrón de evaluación y diga, check, lo hizo bien o lo hizo más o menos bien o no lo hizo tan bien. Pero eso está apenas en desarrollo. Como todo, evoluciona. Y puede ser muy bueno para aquellas transnacionales que tienen personas en diferentes países, diferentes idiomas. El reto siempre en estos procesos es cuando, por ejemplo, tenemos que hacer un assessment center para un gerente de ventas o de mercadeo en Brasil, portugués. Entonces, y nosotros estamos en Panamá, español, allá en Brasil es portugués. Entonces, ¿cómo hacemos? La propia idiosincrasia, cómo se respeta. Entonces, hay maneras de hacerlo, viendo tener a alguien allá que pueda ser líder de ese proceso, pero eso puede ir cambiando con la implementación de las inteligencias artificiales hoy por hoy, ¿no? Claro que sí. Bueno, ya no tenemos más preguntas. Paso entonces a agradecerles siempre por participar en nuestros webinars y también agradecerle al ingeniero Monzón, especialmente por compartir con nosotros toda su experiencia y sus conocimientos, así como su tiempo, ¿no? Por supuesto, si desean profundizar más sobre cómo implementar esta metodología en su empresa o conocer nuestras soluciones de evaluación de talento, los invitamos a ponerse en contacto con nosotros. Nosotros estaremos encantados de apoyarles en diseñar estrategias efectivas para el desarrollo de sus equipos. Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Esperamos verlos en nuestros próximos eventos, especialmente en el taller de Assessment Center que tenemos en el mes de septiembre. Hasta luego, que pasen un feliz día. Que tengan muy buenos días y saludos a todos. Muchas gracias por estar aquí. A la orden siempre. Que tengan muy buen día.